Introducción. La clase desarrolla qué causa la luz del airbag encendida, las consecuencias y las implicaciones en la gestión de la flota. Testigo del airbag encendida. ¿Qué es el airbag? Gracias al airbag, la seguridad en el interior del coche es mayor, ya que su función es evitar que el conductor y los pasajeros se golpeen contra alguna parte del habitáculo, como el volante, las puertas o cualquier otro elemento. El airbag es uno de los sistemas de seguridad pasiva fundamentales que se incorporan al coche y del que no solemos acordarnos hasta que se enciende una luz de aviso en el cuadro de instrumentos, ya sea porque hemos tenido un accidente o porque ha habido algún fallo. Cuando se enciende el testigo del airbag, significa que el sistema no está operativo. Por motivos de seguridad, el coche nos alerta de que esta bolsa de aire está desconectada y no funcionará cuando sea necesario. Por eso, es fundamental solucionar este problema cuanto antes. No es seguro conducir con la luz de advertencia del airbag encendida. La luz indica que hay un problema con el airbag, por lo que, en caso de accidente, podría no desplegarse correctamente. Esto reduce la eficacia de las características de seguridad del vehículo. Por tanto, es importante atender el problema de inmediato para garantizar la seguridad. ¿Qué averías puede encender el testigo del airbag? La luz del airbag, que puede ser de color rojo o naranja dependiendo del fabricante, no indica qué airbag en concreto está fallando. Puede tratarse del airbag del conductor, del pasajero, de cortina, lateral o incluso del airbag de peatón, que está guardado bajo el capó de algunos coches y aparece para mejorar la seguridad de los peatones en caso de atropello. Cinturón de seguridad como elemento pasivo de protección. Que la luz del airbag esté encendida también puede estar relacionada con la colocación del cinturón de seguridad. En el enganche del cinturón, donde está sujeto a la carrocería, hay unos pretensores que, en caso de accidente, evitan que se retraiga y que el cuerpo del pasajero se vaya hacia adelante. Por ejemplo, cuando estamos en un semáforo y alguien se choca por detrás a baja velocidad contra nuestro vehículo, estos pretensores actúan, incluso sin que se active el airbag, ya que éste solo se infla en caso de una deceleración brusca. Si no hay un golpe, el airbag no saldrá. En esta situación, el testigo del airbag se encenderá sin que haya saltado el airbag, después de un accidente. Incluso si los airbags no se han desplegado, el sistema puede detectar una condición anormal y activar la luz de aviso. En tales casos, puede ser necesario reiniciar o reparar profesionalmente el sistema de airbag. Fallos en el testigo del airbag. El testigo del airbag del panel de instrumentos suele iluminarse cuando hay fallos en las conexiones. Los cables del airbag suelen estar ubicados debajo del asiento del conductor y del pasajero. Si se mueve el asiento para desplazar la banqueta hacia adelante o hacia atrás, a veces estos cables pueden dañarse. La solución pasa por desconectar y volver a conectar estos cables. Si al arrancar el vehículo el testigo ya no está presente, el problema del airbag se ha solucionado. Algunos fabricantes recomiendan soldar estos cables para evitar su posible desconexión y posterior fallo. No obstante, se trata de una tarea que se recomienda solo a personas con experiencia en soldadura y siempre con la batería desconectada. Siempre se puede acudir a un taller especializado para realizar esta tarea. Desgaste de los muelles del reloj del airbag. Una de las piezas del volante relacionadas con el airbag es el denominado reloj del airbag. Esta pieza puede desgastarse con el tiempo, ya que está constantemente manipulada en su ubicación. Conecta la bolsa montada en el interior del volante con el sistema eléctrico. Se trata de un problema grave, ya que deja inoperativo el sistema en caso de accidente. En este caso, el desmontaje del volante es complejo y requiere dispositivos de diagnosis para reconfigurar el sistema. Lo mejor es acudir al taller, donde te cobrarán entre 300 y 400 euros. Sensores defectuosos. Los sensores de choque son componentes fundamentales que detectan una desaceleración repentina durante un choque y activan los airbags. Si uno de estos sensores falla, la luz del airbag permanecerá encendida. Los sensores defectuosos pueden necesitar ser reemplazados. Daños en el cableado del airbag. Los problemas en el cableado del sistema de airbag pueden provocar señales falsas o impedir el despliegue del airbag. Esto puede ocurrir debido a la corrosión, el desgaste
o si el cableado no se ha manipulado con cuidado durante las reparaciones. Batería de respaldo del airbag agotada. El sistema de airbag depende de esta batería para funcionar en caso de que falle la batería principal del coche. Si esta batería está descargada, es posible que se encienda la luz de advertencia SRS. Es posible que sea necesario reemplazar la batería de respaldo. Centralita del airbag. Aunque estas son las causas más comunes, existen otras más difíciles de detectar. Por ejemplo, el sistema de gestión del airbag es muy sensible a las caídas de tensión al arrancar el coche si el nivel de la batería es bajo. Un voltímetro es una herramienta eficaz para comprobar el estado de la batería. Si el valor se encuentra entre 12,3 y 13,5 voltios, no hay problema. Si es menor, hay que considerar la sustitución de la batería. La antigüedad del vehículo también puede provocar fallos, ya que los fabricantes establecen una vida útil de unos 15 años para el airbag y todos sus sistemas asociados. Módulo del airbag húmedo. El airbag se puede estropearse si se expone a agentes externos como el agua. Esta es una de las razones más frecuentes por las que se enciende la luz de aviso del airbag sin que sea necesaria una reparación. Esto suele ocurrir en automóviles que han estado sometidos a fuertes lluvias, como en el caso de una inundación, o en aquellos casos en los que los propietarios han derramado líquidos en el asiento. En los coches actuales, el módulo del airbag se sitúa justo debajo de los asientos. Por lo general, está tapizado e impermeabilizado, aunque el uso frecuente puede desgastar estos revestimientos. La corrosión del módulo por humedad puede activar los testigos de emergencia. Sensor de peso. El fallo del sensor de peso del asiento del acompañante es otra posible avería relacionada con el testigo del airbag. Este sensor determina si hay alguien sentado en el asiento del acompañante y se activa cuando se superan un mínimo de kilogramos. Es muy importante que este sensor funcione correctamente. Si no está operativo, el airbag no se activa en caso de accidente. Este sensor está pensado para ahorrar costes en caso de accidente. ¿Para qué va a saltar un airbag si no hay nadie en el asiento del acompañante? El testigo del airbag no hay que confundirlo con la luz que se enciende cuando desconectamos el airbag del pasajero. Solo desconectaremos este airbag cuando llevemos un bebé en una silla infantil. Lo más recomendable y lo legal, salvo en algunas excepciones, es llevarlo en el asiento trasero y a contramarcha. La sustitución del airbag es costosa. En la mayoría de los casos, cuando se ha inflado el airbag, hay que sustituir el volante, excepto el aro, porque la bolsa va integrada en esta pieza. En el caso del asiento del acompañante, habrá que cambiar la parte del salpicadero por la que ha salido la bolsa. Si se ha activado el airbag de peatón y no ha sufrido daños, no es necesario sustituirlo como los otros. Se podría volver a meter dentro del capó a la altura del limpiaparabrisas para que volviese a actuar. Sin embargo, en este caso, la luz se quedaría encendida y habría que quitarla desde el sistema de diagnosis. El coste de cambiar esta pieza es elevado, ya que supera los 300 euros, y es que, además del airbag, hay que cambiar la centralita y la instalación eléctrica, según recomiendan los fabricantes, así como hacer la programación posterior. Fallo del airbag. Defecto grave en la ITV. Que el airbag funcione correctamente es uno de los procedimientos que se llevan a cabo en la inspección técnica de vehículos ITV. Durante la inspección, comprueban que el testigo del airbag se apague unos segundos después de dar contacto y tras arrancar el motor del vehículo. Si el mencionado testigo no se apaga, se considera un defecto grave y la ITV será desfavorable. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de la luz del airbag encendida es que el airbag no funcionará en caso de un accidente con las posibles lesiones para los ocupantes del vehículo, además de que el vehículo no pasará la ITV. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Mantenimiento del airbag. Hay que realizar el mantenimiento del airbag según las instrucciones del fabricante del vehículo y en el tiempo establecido. Utilización del vehículo. Si la luz del airbag está encendida, se recomienda no utilizar el vehículo hasta que el airbag esté arreglado y no se encienda la luz de aviso. Formación al conductor. El conductor tiene que comunicar al gestor de flota o al jefe de taller que la luz del airbag está encendida lo antes posible. Diagnosis remota. Si se utiliza diagnosis remota, sabremos en tiempo real que la luz del airbag está encendida. Se recomienda establecer una alerta que nos avise en el software de diagnosis remota.
Reemplazo del airbag. En caso de que el airbag se haya utilizado por un accidente, se recomienda sustituirlo por uno original. No se recomienda utilizar uno de dudosa procedencia. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!